¿Y por qué razones? ¿O qué razones hay para rechazar un libro? Para decir, no, esto es impublicable o ineditable. Bueno, hay una muy básica, ¿no? Que alguna puede ser de razón estética o razones de contenido literario, que tú no eres el lector para ese texto, no te gusta, lo rechazas, y por lo tanto, si yo no encuentro argumentos para encontrar placer en esa lectura, difícilmente voy a encontrar argumentos para entusiasmar a otro. Sería muy complicado. Luego hay textos que se rechazan porque quizá hayan llegado demasiado pronto a una editorial, pero eso es responsabilidad más del autor. El texto necesita su tiempo de cocción. Un escritor no es el que escribe, es el que corrige lo que ha escrito. Entonces no hay que adelantarse al propio periodo de la escritura a la hora de entregarlo a un editor. Y luego he rechazado textos que me gustaban, pero había otros que me gustaban más, y no puedo publicar ni siquiera todo lo que me gusta, porque si publicara 40, 50 títulos al año en Páginas de Espuma, ¿lo podríamos hacer? Sí. ¿Podría venderlos y promocionarlos bien? Seguramente no. Entonces son varias las causas que llevan a un rechazo. ¿Cuál es la personalidad del catálogo de Páginas de Espuma, si podríamos definirlo? Bueno, pues más allá de un intento cohesionador que da el propio cuento, te diría que no hay lo que nos une es la diversidad. Lo que nos une es una diferencia estética entre muchos textos que pueden ir desde una vocación ampliamente surrealista, muy cercana a la poesía, a libros de cuentos que son entendidos como tales, dado que los cuentos tienen autonomía, pero una vez leídos los textos, los cuentos, crean una especie de novela en la mente del autor. Tenemos cuentos realistas, tenemos cuentos que priman más la atmósfera y la sensación más que lo narrado, tenemos cuentos de literatura fantástica que va desde David Roas, muy conocido aquí en Perú, con su vocación de terror y ciencia ficción, a una maestra de la inquietud, por ejemplo, que es Samantha Schweblin. O sea, esa diversidad es precisamente una nota predominante en la editorial. Esta pregunta quizás pueda ser medio extraña, pero quería hacerla a ver a qué nos lleva. ¿Algún libro que le haya gustado editar? Bueno, alguna vez me lo han preguntado. Sí, hay muchísimos textos que me hubiera gustado publicar. Hay escritores en todo el continente latinoamericano y también en España que ojalá estuvieran, ¿no? Recientemente, por ejemplo, tuve encuentros con Federico Falcó o Mariana Enríquez cuando estuve en Buenos Aires, que son dos escritores que admiro y ojalá sus cuentos, pero es público, se lo dije a ellos y lo digo en público, no me importa, ojalá en algún momento recalaran en Páginas de Espuma. Luego hay un deseo imposible, pero qué bonitos son los deseos imposibles. Gente que ha conocido a Julio Cortázar dicen que tengo el mismo color de sus ojos, y ojalá hubiera podido publicar cuentos de Julio Cortázar, eso hubiera sido maravilloso. ¿Cómo definiría la labor del editor en pocas palabras? En pocas palabras, yo creo que dentro del ámbito de la edición independiente, ser un editor es hacer de un gusto personal una aventura rentable. Con eso estoy haciendo convivir dos espacios en el fondo. Mi espacio más literario, lector, mi empresa cultural, que es ese gusto personal, pero también la necesidad empresarial que tiene una editorial de sacar adelante los libros. Y bueno, parece que es difícilmente unirlo en el mismo campo, ¿no? La venta y la literatura, pero en el caso de una editorial no solo debe ser así por el bien de los editores, sino que te lo exigen los propios escritores.